E agora, mais uma palestra de economia circular, com o tema Economia Circular em Transição, lições e oportunidades para o setor plástico no Peru. E quem vai falar é da Associação Peru Renovable, é o Evander Cabreira, economista. Então, pessoal, a palestra agora será em espanhol, né? Quem quiser ouvir a tradução em português tem que clicar na tela aí da plataforma de vocês, no botão tradução. Então, quem ficar em original será em espanhol. Quem quiser ouvir em português, clique em tradução. Então, vamos chamar o Evander. Oi, Evander, tudo bem? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muito bem. Então, olha, muito obrigada aí por aguardar. Tivemos aí um pouquinho de atraso no cronograma, mas pode compartilhar a sua apresentação e fique à vontade. Sí, Muito obrigada pela presença. ok, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar algunas láminas sobre la economía circular, algunas lecciones y oportunidades que se presentan para el sector específicamente de plásticos en el Perú, enfocado desde una perspectiva de la economía circular. Eh, Primero quisiera hablar un poco sobre nosotros. Perú Renovable es una asociación civil, es una organización sin fines de lucro, es decir, no es un negocio, es una organización de voluntarios que fue constituida ya hace 4 años y tiene como objetivo principal promover las energías o la adopción de energías renovables y promover la sostenibilidad de las actividades económicas del Perú, básicamente desde un punto de vista académico e informativo. En mi caso, yo soy el ponente, me presento, soy Evander Garay, soy un consultor económico con más de 6 años de experiencia, donde estoy especializado básicamente en asesorías a empresas del sector energético. He llevado a cabo diversos análisis de tipo regulatorio, estudios de mercado y demás, principalmente enfocado en el sector eléctrico, pero siempre también desde un enfoque desde la sostenibilidad y también el enfoque circular. Entonces, primero, esta presentación busca presentar un marco teórico que en realidad se complementa bastante bien con lo que presentó la primera ponente, eh, sobre qué es la economía circular, cuáles son algunas oportunidades en el caso peruano, concretamente algunos desarrollos en el caso peruano también. Entonces, primero vamos a pasar por una breve introducción de la economía circular, que en realidad ya la primera ponente lo ha hecho, digamos, a nivel aplicado, ¿no es cierto? Pero para entender un poco la diferencia, ¿no? El enfoque económico actual dominante en la economía, yo soy economista, y cuando nosotros nos forman como economistas, siempre hablamos desde el punto de vista de la oferta y la demanda, ¿no? La producción y el consumo. Entonces, nunca hay un link entre estos dos eslabones. Básicamente lo que te enseñan es cuál es la función de producción, cuál es la función de demanda, y a partir de ahí se hace el análisis. Entonces, este enfoque es un enfoque de producir, usar y luego tirar, porque la economía en su enfoque tradicional nunca ha establecido una forma teórica de cómo lidiar con los residuos de la actividad productiva. Si es que uno mide, por ejemplo, el PBI, en el PBI, por ejemplo, no está incluido, ¿no? Lo que es el valor económico de los residuos de la actividad económica. Básicamente, si uno ve la definición de PBI, es la producción de un país en un cierto periodo de tiempo. Entonces, solamente se mide eso, la producción y el consumo. Entonces, eso es un enfoque lineal. Lo que propone en contrapunto la economía circular es justamente reutilizar los residuos para seguir generando valor agregado, ¿no? Se basa básicamente en compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales. Entonces, eh, este enfoque es un enfoque mucho más holístico que sí atiende estas necesidades de la gestión de residuos. El modelo de economía circular, sin embargo, no es simplemente reciclar, sino se trata del rediseño de los procesos productivos de tal forma desde la fabricación, desde la conceptualización del producto, se tiene pensado ya qué se va a hacer con la gestión de residuos. De esa forma, como por ejemplo la ponente anterior bien mencionaba, por ejemplo, utilizar un solo material dentro del proceso productivo de cierta parte, por ejemplo, en el caso que mostró fue de un auto. Entonces,
Utilizar un solo material es una decisión consciente del diseño que se incorpora dentro del proceso productivo. Este enfoque, entonces, es además uno de los 17 enfoques de objetivos de desarrollo sostenible, específicamente la 12. Entonces, sí forma parte también de un tema más global, perdón, desde un punto de vista de la conservación ambiental. Desde un punto de vista económico, la economía circular es beneficiosa por tres razones fundamentales. Existen muchas más, pero por tres razones fundamentales. Primero, que reduce la dependencia de de recursos primarios. De nuevo, volviendo a la concepción original de lo que es economía, ¿no? La economía es la administración de los recursos escasos para asignarlos dentro de un proceso, digamos, dentro de un conjunto de agentes, ¿no? Productores, demandantes, etcétera. Entonces, el reducir el recurso primario hace que la frontera de posibilidades de la producción se expanda. Porque actualmente solamente nosotros contamos con un solo planeta Tierra, con un set determinado de recursos, ¿no? Recursos minerales, agua, petróleo y demás cosas. El proponer una estructura económica basada en un enfoque circular, entonces hace que nosotros podamos expandir nuestra capacidad productiva. En segundo punto, también protege el medio ambiente por evidentes razones, porque se ralentiza el uso de recursos naturales. Actualmente nosotros estamos en una batalla a nivel global contra el cambio climático. Se han trazado ciertos objetivos, por ejemplo, el famoso 1.5 grados centígrados por sobre el nivel preindustrial de temperatura. Entonces, el hecho de reducir el uso de recursos naturales primarios obtenidos de la tierra, que también demanda un proceso productivo contaminante, también suma hacia el cumplimiento de esos objetivos. Y finalmente, también es muy importante que es el aporte económico. Es decir, el hecho de generar nuevas industrias alrededor del reciclaje, por ejemplo, estimula la innovación, impulsa el crecimiento económico, crea empleo, existen industrias completas que se giran en torno a esta noción. Desde un punto de vista empresarial, la economía circular es beneficiosa también por tres razones. Primero, que es un caso de negocio sólido. Eh, y, claro, ¿por qué? Porque básicamente, si es que tú eres una empresa productora, o eres una empresa que produce plástico, que produce bienes con productos importados de materias primas, entonces el hecho de tener un un conjunto de recursos disponibles dentro de tu país, dentro de tu jurisdicción, producto del reciclaje, eso hace que disminuya tu exposición al riesgo de precios de importación, sobre todo cuando son commodities. Por ejemplo, cuando es cobre, cuando estamos hablando de petróleo, cosas por el estilo, o de plásticos. Y luego también lo que tenemos es que tiene una nueva fuente de ingresos y ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio no solamente es ya el hecho de producir bienes, sino también el de dar servicios paralelos. Por ejemplo, servicios de reparación, servicios de remanufactura, darle una segunda vida. Es decir, el modelo de negocio en sí mismo cambia y pasa de ser solamente una empresa que produce a una empresa que, además de producir, también puede brindar servicios anexos a ese producto. Y luego también la resiliencia y la estrategia empresarial, y ya lo que mencionaba hace un momento, que la cadena de suministro se vuelve más resistente a choques de precios externos, tanto ya sea de precios, de producción también. Entonces, bajo este nuevo paradigma circular, las empresas más exitosas no serán aquellos que más productos vendan necesariamente, sino las que maximicen la extracción de valor de un recurso dado. No cuántos ciclos de vida se le puede dar a un mismo producto, cuánto valor se le puede extraer a una misma materia prima. Entonces, en el caso peruano, lo que nosotros tenemos es que la generación de desechos de plástico está más o menos alrededor de unos 30 kilos per cápita por año. Esto está bastante similar en realidad al caso brasileño, pero es menos de la mitad, por ejemplo, del caso chileno. Del argentino también. México también está como muy arriba dentro del ranking. Entonces, estos 30 kilos de plástico que cada persona genera por año, normalmente, bajo un enfoque, bajo las condiciones actuales en el caso peruano, solamente 1% logra reciclarse de manera formal.
Y en esta sección en la que vamos a hablar del Perú, va a haber un tema recurrente que va a aparecer en toda la presentación y es la informalidad. El Perú, a diferencia de otros países latinoamericanos que también la padecen, pero el Perú tiene un caso muy fuerte de informalidad. Y eso hace que la economía circular y que los negocios alrededor del reciclaje o de la reutilización de materias primas sea altamente informal y que sea muy difícil de dimensionar y de expandir o de, digamos, hacer más grande, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente todo el plástico desechado termina acumulándose en rellenos sanitarios, botaderos, ríos, el mar. Los microplásticos es un tema muy actual también está, que está en debate. Y también tenemos como nota adicional que hasta el 78% de los desechos serían reutilizables o reciclables. Entonces hay una brecha muy grande entre la posibilidad de reciclar y lo que efectivamente se hace. En temas como les mencionaba, la actividad de reciclaje en el Perú es altamente informal. Se estima que más o menos a la fecha hay unos 180.000 recicladores a nivel nacional, personas que se dedican al reciclaje, pero solamente unos 5.000 son recicladores formales. Perdón, ahí hay un typo, debería ser recicladores formales. Entonces, la gran mayoría del sector es un sector informal, es un sector independiente. Además, también en Lima Metropolitana, solamente unos 6 o 7 de los distritos municipales realmente tienen una política de separación de residuos orgánicos de los inorgánicos. Casi el 40% de la basura termina en botaderos y, de nuevo, el 96% de plásticos son técnicamente reciclables. Son algunos datos sobre el mercado peruano en concreto. En términos del marco normativo y políticas vigentes, tenemos básicamente tres cosas que resaltar. La primera es la ley 30884, que básicamente establece un cronograma progresivo de eliminación de bolsas plásticas no reutilizables, lo que se conoce en el Perú como plásticos de un solo uso. Entonces, digamos, hay un plan para esto, pero de nuevo, en el Perú, al ser un país tan informal, en realidad solamente la- este tipo de medidas afecta o en todo caso es aplicado eh, en establecimientos formales. En los establecimientos informales, a pesar de existir políticas y demás cosas alrededor de la limitación de usar plásticos de un solo uso, este uso continúa. Y de hecho ese es el principal desafío. Uno, la falta de reglamentos completos y dos, la fiscalización. Es muy fácil conseguir plásticos de un solo uso que en realidad no pagan impuestos porque no han sido declarados. Luego tienes, por ejemplo, el decreto legislativo 1278, que básicamente introduce la responsabilidad extendida del productor. Básicamente, ¿eso qué es lo que significa? Que los productores se hagan cargo de los desechos que sus bienes generan al país. Una vez más, la informalidad y la falta de monitoreo y la falta de fiscalización hacen que este tipo de normativas en realidad sean bien intencionadas, pero que no se hayan logrado materializar en resultados concretos. En el 2025 o 24 se hizo también una hoja de ruta de la economía circular, en el cual si se llegara a aplicar, según estimaciones propias del Estado, se tendría una contribución de 2% del PBI más o menos, y la generación de unos 300.000 empleos y la reducción de unos 75 millones de toneladas de consumo de materiales hacia el 2030. Entonces es un plan bien eh, eh, ambicioso y que tendrá que superar estos retos de la informalidad y la falta de fiscalización. En términos de las oportunidades estratégicas en el mercado peruano, tenemos en general cuatro. La primera es la posibilidad de hacer alianzas con actores locales. Ahí los empresarios muy bien conocemos, por ejemplo, la noción de joint ventures con empresas locales. Hay muchas empresas locales que en realidad sí tienen un enfoque de economía circular, que están buscando la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y, y tienen políticas activas al respecto, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, están en el sector de bebidas no alcohólicas, por ejemplo, y
digamos, sería interesante colaboración internacional con ese tipo de actores. Luego tienes la inversión en infraestructura y reciclaje y la gestión de residuos. Se está invirtiendo, sí existe una inversión, aunque todavía pequeña, en plantas de reciclaje y procesamiento, en infraestructura de recolección. Sí existe una cadena de valor de la recolección, pero no es que no exista, solamente que es altamente informal y es difícil extraerle valor. Pero existe un gran potencial también a la vez, justamente producto de que es un sector que aún no ha sido explotado en su totalidad. También hay tema de transferencia y know-how especializado. Hay países más maduros en este tema, como por ejemplo Brasil, en donde existe ya el know-how de cómo hacer el tratamiento de de estos residuos. Traer ese tipo de tecnologías hacia el Perú e invertir en el mercado local también podría generar, sería una forma adicional de rentabilizar la inversión en investigación y desarrollo que se ha llevado a cabo en otros países. Y luego tienes los incentivos públicos y la cooperación internacional. Hay muchas municipalidades locales que dan incentivos o que dan facilidades para el reciclaje. Por ejemplo, la municipalidad de Arequipa, que está al sur del Perú, eh, o algunas municipalidades en Lima también. Hay algunos beneficios tributarios, hay algunos financiamientos internacionales y fondos climáticos, entre otros. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es la perspectiva crítica y límites a la economía circular. La economía circular, si bien es cierto, tiene un gran potencial y en el caso peruano aún no ha sido explotado, también es cierto que tiene límites. Y tiene tres límites específicos que los quisiera hablar hoy día. El primero es el riesgo de greenwashing. Existen numerosos actores que solamente hacen medidas vacías y básicamente como una movida de marketing para promocionarse como economías verdes como con empresas verdes, cuando en realidad no lo son. Entonces, una economía circular, un modelo de negocio circular, exige que se reconfigure el modelo de negocio y no solamente se piense en una estructura de producir, vender, botar, sino es producir, vender y luego reciclar y luego reutilizar esos materiales para continuar utilizando el proceso para poder extraer, para continuar la extracción de valor de ese bien. Esto no significa necesariamente que el producto reciclado deba ir a la primera etapa del proceso. Puede ser utilizado dentro de otras actividades. Luego tiene los límites tecnológicos y luego esto, acá también es un factor importante. No todo material es infinitamente reciclable. Por ejemplo, yo estoy un poco más ligado al tema del sector eléctrico, las baterías, reutilización. Y uno de los debates importantes que se lleva a cabo dentro del mundo renovable es, una vez que hagamos la instalación solar, eólica, baterías, ¿qué hacemos con todos esos residuos? ¿No? La generación renovable muchas veces se vende como reducción de emisiones. Ok, sí, pero también genera mucho residuo. Entonces, ¿qué se hace con eso? Hay actualmente desarrollos tecnológicos, por ejemplo, en Europa o en Chile, que apuntan hacia incrementar el número de ciclos de vida, por ejemplo, de las baterías. Pero esto de acá tiene un límite, no es indefinido. Hay materiales que eventualmente van a tener que ser simplemente botados. Y luego tienes las fallas sistemáticas no abordadas. Y es que la economía circular en realidad, si bien es cierto, extrae más valor de los productos, si bien es cierto, alarga la vida de los productos y demás, o estoy hablando de la materia prima, ¿no? Que alarga la vida de la materia prima, la vida útil, pero no aborda un problema de fondo y bueno, es un problema un poco más filosófico en realidad sobre cómo funciona la economía a nivel global y es que no se atiende la problemática del crecimiento infinito. Actualmente el borde de producción, ¿no es cierto? El máximo productivo aún no ha sido alcanzado por el planeta, pero no es infinito. Es muy grande, pero no es infinito. Entonces, ese crecimiento digamos, este nivel de crecimiento, ese nivel de expansión de la economía, de incremento de los estándares de vida, ¿hasta qué punto va a llegar? ¿Hasta qué punto va a llegar y cómo la economía atiende a esa necesidad? ¿Cómo la economía circular atiende a esa necesidad? Es un poco una interrogante que se deja abierta, que no se tiene una respuesta, ¿no? Muchas iniciativas enfatizan solamente la reutilización y el reciclaje, pero también muchos economistas ya comienzan a hablar de esta noción del decrecimiento, ¿no? De que la economía tiene que decrecer para mantener su sostenibilidad de manera, ahora sí, indefinida.
porque el crecimiento infinito no existe. Eh, y eso era un poco lo que quería presentarles el día de hoy. Mi nombre es Evan de Garay, aquí está un poco mi número de contacto, mi contacto por correo y la organización a la que represento, que es Perú Renovable. Muchas gracias.